Buenos días, buenas tardes, mis hermanos. El Señor me les bendiga. Estamos aquí desde otro tema más en nuestro canal, preparando el pueblo para Jesucristo. Y como ya vimos una serie de temas de lo que fue el neopentecostalismo desde un contexto histórico, ahora nos toca desarrollar lo que es el neopentecostalismo, pero desde un contexto social. Porque claro está, hay que explicarlo de manera sociológica el por qué el neopentecostalismo hace bases para a su vez impulsarse y tener todo el crecimiento que tiene. Y para esto vamos a estar haciendo cita de una cita bíblica que es la de Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En esta introducción vamos a estar viendo el contexto del milagro para entender el peso de las palabras de Jesús en esta mañana o tarde, noche. Podemos estar retrocediendo unas pocas horas de la narrativa bíblica. El día anterior Jesús había realizado uno de sus milagros más asombrosos, la multiplicación de los panes y los peces. Había alimentado una multitud de más de 5,000 personas. A la mañana siguiente, esa misma multitud se sube a las barcas y cruza el mar de Galilea buscándolo desesperadamente, porque cualquiera de nosotros como líderes, pastores, etc., vería esa multitud de personas y pensaría automáticamente: qué avivamiento, qué hambre de Dios, esta gente está movilizada por el Espíritu Santo. Pero Jesús, que no mira las apariencias, sino que lee los códigos más profundos del corazón humano, cosa que nosotros no podemos hacer, frena en seco todo este entusiasmo y les dice la verdad que acabamos de leer, parafraseando: no me buscan por el mensaje, no me buscan por la salvación, me buscan porque ayer tenían el estómago vacío y yo se los llené. Imagínense que a usted le toque escuchar algo así en un mensaje de la palabra en cualquier iglesia. Hermanos, aquí ardería Troya. Por eso Jesús desenmascara aquí una de las realidades sociológicas e inherentes a la condición más antigua del ser humano: la tendencia a buscar a Dios no como un fin, sino como un medio para resolver nuestras carencias materiales, que es lo que comúnmente hacemos en oración. Hacemos actos de cualquier cosa que nos lleve a buscar a Dios para encontrar alguna alternativa de solucionar nuestros problemas diarios. Y es exactamente aquí donde debemos hacer un puente hacia nuestra realidad contemporánea, hacia el fenómeno del neopentecostalismo y el evangelio de la prosperidad en nuestro contexto latinoamericano. ¿Por qué? Porque ese es el primer punto. El contexto latinoamericano, la vulnerabilidad como campo de cultivo. Porque de verdad, somos a veces vulnerables, pero a veces nos queremos ver vulnerables en muchos aspectos. Para entender por qué el neopentecostalismo y el evangelio de la prosperidad han arrasado como un fuego incontrolable desde el río Bravo hasta la Patagonia, no basta con hacer un análisis teológico, tenemos que hacer un diagnóstico social. Pero también hay que poner esto en contexto. Tampoco queremos crear como una especie de debate o crear esta narrativa de que no, la iglesia no tiene que estar ayudando a nadie. Claro que no, porque la iglesia también es aquel, está presente en cada una de nuestras comunidades, ayudando al prójimo, ayudando al enfermo, ayudando al inmigrante, porque para eso estamos llamados. Pero estamos viendo cosas que usan estos predicadores, cosas que usan estos teólogos para ellos basar su doctrina, para ellos echar a andar todas sus denominaciones. Es decir, el por qué, el detrás de tú, por ejemplo, entregar un pan, entregar una comida, está la salvación de la persona, que la persona encuentre a Cristo por medio de esto, no que tú lo uses como un método para atraer personas y tenerlas allí cautivas. Por eso, ¿cuál es la realidad de nuestra región? Que vivimos en un continente marcado históricamente por la desigualdad externa, la pobreza estructural, sistema de salud pública colapsado, desempleo y una constante incertidumbre económica. El ciudadano promedio latinoamericano vive al día enfrentando crisis tras crisis, y mientras más el país sea empobrecido, peor será. Cuando un predicador de la prosperidad se levanta en una plataforma bajo luces de concierto y promete que si tú siembras dinero, Dios te devolverá el 100 por 1, o que declara pacto de salud y te sanará de enfermedades, como algunas veces también dice que el cristiano no puede estar enfermo, que el hospital público no puede atender tanta gente, ¿qué estás haciendo realmente? Estás
ofreciendo el pan a una multitud hambrienta. Estos movimientos han estudiado conscientemente e inconscientemente. Esto es lo que pasa, esta es la raíz de este problema, que ellos estudian cada contexto social, muchas veces para ellos echar crecer sus denominaciones, como lo estamos haciendo anteriormente. Entonces, saben que donde el Estado falla en proveer seguridad, vivienda o salud, la mega iglesia puede presentar como la gran proveedora de esa esperanza inmediata, pero muchas veces lo mantienen de esta forma y muchas veces ni siquiera cumplen. El crecimiento masivo de estos grupos no es necesariamente producto de un despertar espiritual profundo, sino muchas veces una respuesta desesperada de la sociedad que busca sobrevivir. Se agrupan alrededor del predicador, igual que la multitud alrededor de Jesús en Juan 6, buscando el pan que sacie su angustia hoy. Históricamente, los gobiernos teocráticos han usado la misma práctica. Por eso ellos cabalgaron tanto en usar a Dios como arma para ellos poder dominar al pueblo. Entonces vamos al punto número 2, el choque de cosmovisiones, animismo versus racionalismo. Pero hay otro elemento cultural fundamental que explica este fenómeno. En América Latina tenemos una herencia profundamente sincrética, por eso hay tanta gente que liga cosmovisiones distintas al evangelio con el evangelio. Muchas antes de la llegada del cristianismo evangélico, incluso el catolicismo, nuestras culturas originarias estaban cimentadas en el animismo. El animismo cree que el mundo espiritual puede ser manipulado mediante rituales, ofrendas o sacrificios. Parece muy obvio, pero obtener favores materiales en el mundo físico es la lógica de la manda. Yo te doy este sacrificio a ti, deidad, y tú me das la lluvia, la cosecha o la sanidad a cambio. El evangelio de la prosperidad actúa de igual forma. En muchos sentidos, un animismo bautizado con terminología cristiana. Cuando el apóstol neopentecostal exige un pacto económico para desatar una bendición, o cuando enseña a decretar sobre objetos ungidos, está apelando directamente a esa raíz animista latinoamericana. Es decir, que esto se ha estudiado antropológicamente. Por eso resuena tan fácilmente, que es un lenguaje de transacción que nuestro subconsciente cultural ya conoce como manipular lo divino para mi beneficio material. Porque es un hecho. Si usted va a la santería, si usted va a cualquier grupo de estos animistas, siempre te están pidiendo que si una gallina, un conejo, te están pidiendo distintas cosas para ellos devolverte, incluso dinero, para ellos devolverte el bien que tú les pides. Pero para contrastar esto, en sociedades como la europea contemporánea, si un predicador va a Berlín, París o Madrid, bueno, aunque muchos de estos países ya se han maleado con esto, intentan convencer a la gente que donar 100 euros para desatar un milagro financiero en 24 horas fracasará. ¿Por qué? Porque en Europa está cimentada a través de siglos por el racionalismo y la herencia de la ilustración. Su matriz de pensamiento exige lógica y evidencia empírica, es decir, están muy también enraizados en lo que es el empirismo. Rechazan de plano la idea de que una ofrenda económica cambie mágicamente el curso del universo físico, y esto es porque ya históricamente lo vivieron cuando estaban gobernando los gobiernos católicos en Europa, porque era casi la indulgencia que pagaban las personas para poder existir supuestamente en un futuro paraíso, cielo, lo que sea. Esto no significa que Europa no tenga hambre espiritual, su vacío es tan real como el nuestro, pero debido a su filtro racionalista, cuando buscan trascendencia tienden a derivar más bien hacia religiones orientales como la nueva era o el mindfulness, las filosofías orientales como lo acabamos de decir, buscando más bien paja mental o alineaciones de energía más que un milagro financiero. Por eso también aquí se están creando una serie de religiones que van configuradas bajo este estilo de filosofía, bajo este estilo de prácticas. Cada sociedad busca su propio pan según su propia carencia. Punto número 3. El peligro transaccional y el llamado a volver al evangelio. El peligro del modelo neopentecostal transaccional es doble. Primero, porque explota sociológicamente al pobre y al vulnerable, exprimiendo sus limitados recursos bajo la promesa de una riqueza estadísticamente que solo alcanza el líder de la plataforma. Es increíble que la mayoría de estas denominaciones crecen solamente los que están arriba. Parece un gobierno comunista donde solo se hacen ricos los jerarcas y el pueblo
automáticamente como que es consumido por la riqueza de ellos. Es decir, ellos resultan ser como una especie de sanguijuelas que sustraen todo lo que tiene el pueblo para ellos permanecer en el poder y ser opulente. Muy parecido, pero también el segundo peligro, y es el más grave, es el espiritualmente, es el que Jesús señala en Juan 6. Cuando reducimos a Dios a un cajero espiritual, a un genio de la lámpara que debe obedecer nuestros decretos, perdemos al Dios de la Biblia. En esto estamos, que si vamos a dar una sopa, vamos a dar una comida, tenemos que estar en claro que a esa persona hay que hablarle de Jesús, ¿me entiendes? Porque muchas de esas personas llegan a ese punto por problemas de pecado, por problemas X, Y, Z. Pero la raíz de que porque ellos llegan allí es porque busquen verdaderamente el significado de la palabra de Dios y porque Jesús le da un verdadero pan y es un pan de vida. Porque las personas tienen que conocer el pan de vida aparte de comer el pan que sacia su estómago. Y ese es el problema de este tiempo, que las personas están buscando al pan equivocado. Y el pan de vida es el que realmente puede solucionarle sus vidas. En otras palabras, Jesús también dice, me aman por lo que les doy, no por quien soy. Si Jesús verdaderamente no hubiese venido a la tierra ofreciéndose Él como el pan de vida, mi hermano, a usted no le valdría ni siquiera invocar al Dios que le invoque, porque su perdición estaría allí, siempre estaría dispuesto a ir al infierno porque ya no habría salvación de ningún tipo. Ahora, ese pan de vida que viene al mundo, que viene a saciar nuestras vidas, que viene a hacernos plenos y se entrega a este mundo y se entrega a la crucifixión para darnos vida eterna y para que con Él convivamos por la eternidad. Por eso el Señor nos enseña a usar a Dios como medio para alcanzar nuestro verdadero ídolo y no la comodidad material. Pero el Evangelio de Jesucristo es radicalmente distinto. Cristo no vino a ser el peldaño para nuestro éxito terrenal. Él es la meta y por eso tenemos que tener muy en cuenta que Jesús, el motivo de Él no es transaccional, sino es para hacer nuestra vida una vida plena y en esa plenitud logremos el carácter de Cristo. Porque si andamos solamente por buscar el pan, mi hermano, estamos haciendo mal. Y esto es algo que Jesús criticó. Y todas estas cosas que vivió Jesús fueron tan tremendas que Él incluso en la crucifixión no vio a ninguno de estos que recibieron, estos 5,000 que recibieron el milagro, y posiblemente hasta muchos de ellos fueron los que mandaron a crucificarlo delante de Poncio Pilato y del pueblo. Por esto, en conclusión, hermanos, en la iglesia de América Latina de verdad necesita despertar. Debemos ser compasivos con las necesidades sociales, sí, y materiales de nuestra gente. Amén. Jesús alimentó a los 5,000 incluso sabiendo quiénes eran ellos. Pero Él tuvo compasión de su hambre material, pero luego también incluso de su hambre espiritual. ¿Por qué? Porque sabían que ellos, aparte de necesitar llenar sus estómagos, también necesitaban llenar su corazón de Él. Por eso no podemos ignorar de nuestra pobreza, mis hermanos, pero nunca podemos permitir que la cruz de Cristo se convierta en un marketing para lucrar el dolor social, que eso es lo que busca mucha gente, publicando en redes sociales que ellos están haciendo una labor social, pero a su vez ellos lo que están inflando su imagen como buena persona y como altruismo. Y Jesús no quiso ver el altruismo social, sino que quiso que las almas se conviertan a Cristo, incluso ricos y pobres, porque no es el pobre que necesita la humanidad entera. Debemos renunciar al animismo disfrazado de fe. Es tiempo de levantar iglesias donde se adore a Dios en medio de la abundancia. Y también que en medio de la escasez, la iglesia que no busque a Jesús por los panes y por los peces, sino porque Él tiene palabra de vida eterna. Si no estamos deseando lo equivocado y estamos poniendo a un lado la venida del Señor Jesucristo por las necesidades, eso será un problema en un futuro. ¿Por qué? Porque estamos teniendo por nada la venida del Señor, que es lo que importa. Pero siempre, mis hermanos, hay que recordar lo siguiente: que pase lo que pase, Jesús viene pronto.